Le damos la más cordial bienvenida a todos los hermanos que ya nos han dicho que están allí esperando el año bíblico. Le damos a Dios toda honra y toda gloria. Los capítulos que vamos a estudiar hoy son 5 capítulos, como lo son los capítulos 20, 21, 22, 23 y 24 del libro de Números. Vamos entonces ya a escuchar la lectura del capítulo 20. Recordemos que este libro lo estamos escuchando en la voz de nuestro querido hermano Marco Antonio Morales Gutiérrez, desde Managua, Nicaragua. Prestemos atención. Números capítulo 20. Y llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y asentó el pueblo en Cades, y allí murió María, y fue allí sepultada. Y como no hubiese agua para la congregación, juntáronse contra Moisés y Aarón. Y regañó el pueblo con Moisés, y hablaron diciendo: Ojalá que nosotros hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Y por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni granadas, ni aun de agua para beber. Y fuéronse Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo del testimonio, y echáronse sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña en ojos de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de las peñas, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y juntaron Moisés y Aarón la congregación delante de la peña, y díjoles: Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano, e hirió la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creísteis en mí para santificarme en ojos de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Y envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades. Así dice Israel tu hermano: Tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto, y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres, y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz, y envió ángel, y sacónos de Egipto, y aquí estamos en Cades, ciudad al extremo de tus confines. Rogámoste que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a la diestra ni a la siniestra, hasta que hayamos pasado tu término. Y Edom le respondió: No pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron: Por el camino seguido iremos, y si bebiéramos tus aguas, yo y mis ganados, daré el precio de ellas. Ciertamente sin hacer otra cosa, pasaré de seguida. Y él respondió: No pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su término, y apartóse Israel de él. Y partido de Cades, los hijos de Israel, toda aquella congregación, vinieron al monte de Hor. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en los confines de la tierra de Edom, diciendo: A Aarón será reunido a sus pueblos, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlos subir al monte de Hor, y haz desnudar a Aarón sus vestidos, y viste de ellos a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a sus pueblos, y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Hor a ojos de toda la congregación.
Y Moisés hizo desnudar a Aarón de sus vestidos y vistiólos a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte, y viendo toda la congregación que Aarón era muerto, hicieron el duelo por 30 días todas las familias de Israel. Bueno, llegamos entonces ya al capítulo 20 del libro de Números, donde se relatan varios acontecimientos de suma importancia. Tenemos acá en este capítulo el deceso, la muerte de los dos hermanos de Moisés. Moisés era el menor y fue el último que de ellos tres murió. Y aquí pues los hermanos vemos cómo Dios detalla el lugar donde cada uno de ellos fallece. Inicia el capítulo diciendo que ellos llegaron al desierto de Sin en el mes primero, pero no nos dice de qué año de la partida de Egipto. Esta fecha está así ambigua, porque si es del primer año donde ellos salieron, pues entonces este relato bíblico que se da más descriptivo que el que aparece en Éxodo 17 cuando Moisés golpea la peña, entonces este sería al paralelo a lo que sucedió acá. Y aquí en este capítulo pues nos detalla que murió allí María y fue sepultado. No fue sepultada, no nos habla de que hayan hecho duelo, no nos hace referencia mayor sobre la sepultura de María. Pero hace entonces un paréntesis allí que en ese lugar no había agua para el pueblo y empezaron ellos a murmurar, a pelear, a quejarse de Moisés y de Aarón. Y les vuelvo a decir siempre esta expresión que se hace rutina en los labios del pueblo. Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Entonces, este pueblo que aún estaba allí en posesión de la orden o de la dirección de Moisés y Aarón, les hace referencia, ojalá hubiésemos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Y les dice, ¿por qué hiciste venir a todo el pueblo de Jehová a este desierto? Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traer a este mal lugar? No es un lugar de cementera, ni de higueras, ni de viñas, ni de granadas, ni siquiera hay agua para beber. ¿Qué manera el pueblo de ver el panorama? ¿Y qué presión tendría entonces Moisés todo esto bombardeándole sus oídos? Lejos de ellos mostrar consideración por el líder al cual Dios había escogido y por el medio del cual había hecho tantos prodigios, tantas proezas, pues el pueblo estaba abarrotando a Moisés de esta situación. Mira, no nos has traído a un lugar que sea bueno, no hay siembra, no hay comida y de paso tampoco hay agua. Imagínense el problema que esto le generaba a Moisés. Su condición como líder, como guiador de este pueblo, lo hacía sentir terrible, porque este pueblo, lejos de buscar soluciones, presentaban quejas y argumentaban situaciones, pero no recordaban todas las bendiciones que de Dios diariamente ellos recibían. Y entonces, cuando sucedió esto, Moisés y Aarón se van delante de la congregación a la puerta del tabernáculo y se postran sobre su rostro, y allí desciende la gloria de Jehová. Y Jehová entonces le manifiesta a Moisés. Miren, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña, a la vista de ellos, y ella dará su agua. Entonces, aquí lo que nos está relatando, y podemos entonces ya
estar un poquito más claro. Cuando la palabra de Dios nos relata este acontecimiento en números, hay circunstancias que podemos deducir entonces que fue otro relato. ¿En qué sentido? Cuando recién ellos salieron del desierto, no estaba la puerta, no estaba el tabernáculo de reunión. Recordemos que esa construcción se inició 3 meses después que ellos salieron de Egipto y la duración fue aproximadamente 9 meses. Entonces aquí, con lo que nos detalla, muere María. Claro, en el capítulo 17 de Éxodo también se relata en el capítulo de Éxodo, también nos relata que ellos llegaron al desierto de Sin. Aquí nos dice que ellos llegaron al desierto de Sin, pero recordemos también un detalle importante, que ellos en esos 40 años que estaban peregrinando, ellos estaban caminando en círculo. ¿Ok? Ellos estaban caminando en círculo. Entonces vuelven a este lugar y entonces ya cuando Jehová le da la orden a Moisés y a Aarón para que entraran a la puerta del tabernáculo de la reunión y ahí él se manifestó, entonces ya podemos entender que esta fue otra situación, no fue la misma la que relata en Éxodo 17. Entonces aquí él toma la vara de delante de Jehová como Jehová le mandó, y entonces Moisés y Aarón reunieron a la congregación delante de la peña y les dijo, estaba saturado, Moisés estaba realmente enojado porque esto era una guerra mediática constante del pueblo hacia Moisés y Aarón, y hay un punto límite en cada ser humano que suele rebosar aún en el hombre más manso de la tierra, como lo califica la palabra de Dios a Moisés. Siendo el hombre más manso de la tierra, también llegó a su límite. Sucedió cuando lanzó las piedras de las tablas de piedra donde estaban escritos los mandamientos, y sucede también ahora por segunda vez cuando el Señor le ordena que golpee la peña. Sucede entonces en esta oportunidad que él alzó la mano para golpearla, pero antes él expresa con enojo, con ira, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Les formula esta pregunta, y una vez que él golpea la peña con su vara, lo hace 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Entonces, cuando este acontecimiento se repite en la vida de Moisés, Jehová le dice a Moisés y le dice a Aarón, porque no creísteis en mí, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Por tanto, no vas a meter a esta congregación en la tierra que yo les he dado. Se pronuncia la sentencia, entonces ya determina Jehová que bajo ninguna circunstancia Moisés entraría con el pueblo a la tierra que él había prometido. Esta pregunta que formula Moisés da a entender su situación, su duda, podemos decir, su presión como líder que mantenía diariamente ante este pueblo, que era socavarlo diariamente con quejas, con murmuraciones, con actitudes que eran realmente difíciles de sobrellevar. Y a este temperamento, a este nivel en que llegó Moisés, entonces Jehová ya se pronuncia y le dice que no va a meter al pueblo a la tierra. Y entonces recalca que esas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y así el Señor se santificó en ellos. Y entonces aquí hay algo importante, que lo que vivió Moisés, el método que Moisés dio, golpeó 2 veces, le funcionó, pero salieron aguas muchas. El Señor le había ordenado que lo hiciera, que lo golpeara, no 2 veces. Funcionó,
pero Dios estaba disgustado a causa de la desobediencia de Moisés. ¿Por qué? Porque la medida del éxito a los ojos del Señor no es el resultado de tu esfuerzo, sino la obediencia que muestran sus hijos, sus siervos. Entonces el Señor lo que pide es obediencia y le recalca: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Le costó entonces conocer esa tierra que por muchos años estuvo anhelando conocer. Y entonces, pasando ya esta situación, nos traslada a que ellos seguían el camino y les tocaba pasar por donde estaban sus familiares. Porque recordemos que los edomitas eran familia de los israelitas, por cuanto eran descendientes de Esaú, hermano de Jacob. Y entonces Moisés sabiamente, humildemente, le envía embajadores al rey de Edom desde Cades, donde estaban ya, y le dice: mira, así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres también. Y clamamos a Jehová y él nos oyó, y él envió su ángel y nos ha sacado de Egipto, y aquí estamos varados en Cades, una ciudad cercana de tus fronteras. Ahora te pedimos, ¿verdad?, que nos permitas pasar por tu tierra. No vamos a pasar ni por labranzas, ni por viña, ni vamos a beber aún de tus aguas de los pozos, no. Vamos a ir por un camino real, por un camino principal, sin apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Vamos a ir solamente transitando hasta que nosotros hayamos pasado tu territorio. Pero Edom le respondió: no van a pasar por mi país. De otra manera, yo voy a salir contra ustedes armados. Y esto que hizo Edom con Israel es censurado. Tenemos varias profecías que el Señor revela en la palabra, como lo es el libro de Abdías, relata el castigo que tuvo este pueblo. Tenemos el capítulo 34 también de Isaías, donde el Señor también revela el enojo de Edom. Y así también tenemos el capítulo de Amós, capítulo 1, en el versículo 11 también nos detalla el castigo que Jehová enviaría a este pueblo. Y también le recuerda que ellos siempre guardaron rencor hacia su hermano Jacob, y cuando necesitaron de él les negó la ayuda. Entonces, estos pequeños hechos traen grandes consecuencias a cada nación. Y es notorio que en la actualidad muchos países que le han negado la ayuda al pueblo de Israel o le han sido piedra de tropiezo, Dios de una manera palpable ejecuta castigos, porque Dios y su palabra no fallan. Jehová le prometió a Abraham que él sería de bendición para muchas naciones y que a través de él bendeciría, pero también recibirían maldición aquellos que le fuesen por tropezadero a Abraham y a sus descendientes. Entonces, esto es notorio recalcar que toda acción, sea buena o mala, traerá sus consecuencias. Y esto que hizo Edom con Israel al impedirle solamente el transitar por sus tierras, pues más adelante veremos con mayor detalle en estos libros que les mencioné cómo Jehová no olvida los beneficios que aquellas personas le dan a su pueblo, o también las cosas malas, los tropezaderos muchas veces que le causan a sus hijos. Y el Señor es justo juez de la tierra, que da a cada quien lo que sus hechos merecen. Y esto que nos relata aquí Números 20, ¿verdad? Más adelante pues vamos a ver la triste condición de Edom. Entonces, pasado acá, él le dijo que no iba a pasar.
y no dejó pasar a Israel por el territorio. ¿Qué tuvo que hacer entonces Israel? De una manera muy diplomática, entonces se desvió del territorio de los edomitas. Luego nos relata en este capítulo que ya Aarón estaba entonces para ser reunido con su pueblo y le dice que allí, una vez que partieron de Cades los hijos de Israel y toda esta congregación, entonces vinieron al monte de Hor. Y habló Jehová a Moisés en el monte de Hor, que es la frontera de la tierra de Edom, diciéndole que Aarón ya sería reunido a su pueblo y que él tampoco entraría en la tierra que él le entregaría a los hijos de Israel. ¿Por qué? Y les hace recordar, porque ustedes fueron rebeldes a mi mandamiento, y les recuerda el acontecimiento suscitado en las aguas de la rencilla. Allí entonces se cumple de manera total que el Señor les había dicho que de la generación que había salido de 20 años para arriba, ninguno iba a entrar a la tierra prometida. Eso incluyó entonces a Moisés, a Aarón y a María. Solamente de esa generación entraría Caleb y Josué. Solamente ellos dos. El resto sería generación nueva de los que muchos nacieron en el desierto y muchos pues salieron muy tiernitos de Egipto. Recordemos entonces que así podemos corroborar que la palabra de Jehová tuvo fiel cumplimiento. Y él le manda entonces a subir al monte y allí toma a Aarón y a su hijo Eleazar. Lo hizo subir y el Señor le describe que tenía entonces que quitarle las vestiduras sacerdotales a Aarón y vestir con ellas a Eleazar su hijo, porque ya el tiempo de Aarón era cumplido. Imagínense esto, uno como ser humano, padre e hijo, el saber, pues, es un gran privilegio que tuvo que haber experimentado Aarón al saber que su hijo continuaría entonces con ese gran compromiso de ser el sacerdote del pueblo de Dios, y a la vez también sentiría cierto pesar porque debido a sus acciones entonces ellos no conocerían esa tierra que tanto habían defendido y que por lo cual tanto habían motivado al pueblo a permanecer fieles a los mandamientos de Dios, porque Dios había prometido entregarles una tierra donde fluía leche y miel. Y así lo hizo Moisés, tal cual desnudó a Aarón de las vestiduras sacerdotales y vistió a su hijo Eleazar. Recordemos que Eleazar no era el primogénito, pero era el que había quedado. El primogénito era Nadab. Y entonces Eleazar viste las vestiduras de su padre y desciende del monte, dando entonces así a conocer al pueblo que una vez ya había muerto Aarón, entonces su hijo continuaría con el sacerdocio real. Y el pueblo hizo un duelo bastante considerado de 30 días por el luto, por la pérdida entonces de su primer sacerdote oficial. Y queda entonces encargado su hijo. Así entonces se despide Moisés de sus dos hermanos, primero de María y luego de Aarón. Y de esa manera entonces Moisés sigue a la vanguardia, ya no contaba con Aarón, pero le asistiría entonces su sobrino Eleazar. Vamos entonces ya a seguir leyendo el capítulo 21. Hay que ir avanzando porque tenemos 5 capítulos que nos dan muchísima bendición. Hermanos, hay mucho que aprender de cada capítulo de la Biblia. Dios nos va dando detalles que nos permite entonces a nosotros tomar las medidas necesarias para fortalecer nuestra fe y para evitar errores que en el pasado se cometieron. Porque el que no conoce el pasado, pues tiene la oportunidad de repetir esos mismos errores. Pero si nosotros conocemos y corregimos, pues podemos avanzar con pasos firmes. Vamos entonces a escuchar el capítulo 21 del libro de Números. Números capítulo 21.
Y oyendo el cananeo, el rey de Arad, el cual habitaba al mediodía, que venía Israel por el camino de los centinelas, peleó con Israel y tomó de él presa. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares a este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo, y destruyólos a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Y partieron del monte de Hor, camino del mar Bermejo, para rodear la tierra de Edom, y abatióse el ánimo del pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Que ni hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron: pecado hemos por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre la bandera, y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de metal, y púsola sobre la bandera, y fue que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de metal, y vivía. Y partieron los hijos de Israel, y asentaron campo en Obot. Partidos de Obot asentaron en Ije Abarim, en el desierto que está delante de Moab, al nacimiento del sol. Partidos de allí asentaron en la arroyada de Zaret. De allí movieron y asentaron de la otra parte de Arnón, que está en el desierto, y que sale del término del Amorreo, porque Arnón es término de Moab, entre Moab y el Amorreo. Por tanto se dice en el libro de las batallas de Jehová lo que hizo en el mar Bermejo y en los arroyos de Arnón, y a la corriente de los arroyos que va a parar en Ar y descansa en el término de Moab. Y de allí vinieron a Beer, y este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés: junta al pueblo y les daré agua. Entonces cantó Israel esta canción: sube, oh pozo, a él cantar, pozo, el cual cavaron los señores, cavaron los príncipes del pueblo, y el legislador con sus bordones, y de Matana a Nahaliel, y de Nahaliel a Bamot, y de Bamot al valle, que está en los campos de Moab, y a la cumbre de Pisga, que mira a Jesimón. Y envió Israel embajadores a Sehón, rey de los amorreos, diciendo: pasaré por tu tierra, no nos apartaremos por los labrados, ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos, por el camino real iremos, hasta que pasemos tu término. Mas Sehón no dejó pasar a Israel por su término, antes juntó Sehón todo su pueblo, y salió contra Israel en el desierto, y vino a Haz, y peleó contra Israel, e hirióle Israel a filo de espada, y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque el término de los hijos de Amón era fuerte. Y tomó Israel todas estas ciudades, y habitó Israel en todas las ciudades del Amorreo, en Hesbón y en todas sus aldeas, porque Hesbón era la ciudad de Sehón, rey de los amorreos, el cual había tenido guerra antes con el rey de Moab, y tomado de su poder toda su tierra hasta Arnón. Por tanto, dicen los proverbistas: venid a Hesbón, edifíquese y repárese la ciudad de Sehón, que fuego salió de Hesbón, y llama de la ciudad de Sehón, y consumió a Ar de Moab, y a los señores de los altos de Arnón. Ay de ti, Moab, perecido has, pueblo de Quemos, puso sus hijos en huida, y sus hijas en cautividad, por Sehón, rey de los amorreos. Mas devastamos el reino de ellos, pereció Hesbón hasta Dibón, y destruimos hasta Nopa y Medeba. Así habitó Israel en la tierra del Amorreo, y envió Moisés a reconocer a Jazer, y tomaron sus aldeas, y echaron al Amorreo que estaba allí, y volvieron, y subieron camino de Basán, y salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo, para pelear en Edrei. Entonces Jehová dijo a Moisés: no le tengas miedo, que en tu mano lo he dado a él y a todo su pueblo y a su tierra, y harás de él como hiciste de Sehón,
rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, e hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente, sin que le quedara uno, y poseyeron su tierra. Bueno, entonces continuamos con el capítulo 21 del libro de Números, cuando el Señor en el inicio de este capítulo, qué lindo, cuando el cananeo, el rey de Arab, que habitaba allí en Negev, oyó que venía Israel, ese pueblo, por el camino de Atarim. Ellos pelearon contra Israel. Podemos decir que entonces que fue su primera pelea oficial contra aquellos habitantes de esas tierras, y tomó de él prisioneros. ¿Y qué hizo Israel? Miren qué manera Israel, que habían momentos en que el pueblo pensaba, accionaba con lucidez, porque él le hizo voto a Jehová y le dijo, si tú entregares este pueblo en mi mano, nosotros destruiremos sus ciudades. Y en esa pronunciación de ese voto, el Señor se agradó, lo escuchó la voz de su pueblo e hizo conforme ellos le habían solicitado. Y Jehová le entregó al cananeo, y ellos los destruyeron, al igual que sus ciudades, y aquel nombre entonces le colocaron Horma. En estos en estos 3 versículos podemos ver lo bonito que puede fluir las bendiciones o el triunfo en las batallas espirituales. Porque aquí el pueblo, viendo la condición en que estaban, ya se estaba entonces acercando el ir poseyendo estas tierras, y ellos se vieron apretaditos allí. Ellos tomaron prisioneros. Israel peleó contra este rey y tomaron prisioneros. E Israel, en su necesidad de alcanzar victoria, se acerca a Jehová y le hace voto, pronuncia voto. Y Jehová se agradó de eso que le pidió. Le concedió la victoria. Y lo más lindo fue que Israel cumplió con el voto que le había hecho a Jehová, porque destruyeron sus ciudades y todos los cananeos, todas aquellas personas. Entonces Israel arrasó con eso. ¿Cómo funciona esto tan bonito? Cuando en medio de la batalla o en medio de la adversidad, pues nos acercamos a Dios con un corazón genuino, sincero, y al pronunciar eso que es agradable a los oídos de Jehová, pues Él se complace en brindarnos la respuesta a esa petición, a esa solicitud. Y lo mejor es que una vez alcanzado lo que le pedimos al Señor, no olvidar en poner por obra lo que le hicimos la promesa. Si ellos le habían prometido que iban a destruir sus ciudades y que iban a destruir todo, y así lo cumplieron. Por eso les digo, hay momentos de este pueblo que actúa de una manera eficaz, como Dios desea que lo haga. Tristemente, muchas situaciones desequilibraron este pueblo, porque miraban las adversidades y no miraban a aquel Dios que los había sacado con tanta grandeza de ese país de esclavitud. Y muchas veces pues recordamos que en sí esa generación que salió no había sacado a Egipto de su corazón. Y eso era lo que le impedía también caminar de manera íntegra por aquellos parajes, por aquellos lugares donde Dios lo estaba moldeando, porque este tiempo de traslado por el desierto fue la manera de Dios de irlos educando, de irlos formando para que ellos fueran entonces unos verdaderos ciudadanos que ocuparían esas tierras que iban a ser heredadas. Y en tantas situaciones adversas, pues aquí se nos presenta una muy conocida, que de hecho Jesucristo la tomó, la recordó. Y ellos, después que ellos partieron de allí, del monte de Or, cuando estaban regresando, pues camino del mar Rojo, ellos rodearon la tierra de Edom y se desanimó el pueblo por el camino. Les entró el desánimo. Y qué triste cuando el ser humano entra en ese túnel del desánimo, porque no ve otra opción, todo lo ve oscuro.
Y el pueblo entonces nuevamente habló contra Dios y contra Moisés. Y les vuelve a decir la frase que por tanto tiempo escuchaba Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Es que no hay pan ni agua y nuestra alma ya tiene fastidio de este pan tan liviano. Miren esto, nuevamente la parte del alimento. Y recordemos, es cierto, este era un pan liviano, pero era lo que su cuerpo necesitaba para el traslado o el periodo que ellos estaban viviendo allí en el desierto. ¿Y qué hizo entonces el Señor? Se enardeció con su pueblo nuevamente y les presenta estos animalitos que son terribles, las serpientes, unas serpientes ardientes, de modo que ellos empezaron a morir debido a las mordeduras de estos animales. Es terrible la condición del ser humano, siempre recordando entonces las limitaciones, pero no recordando las provisiones que Dios a diario nos da. ¿Y qué hizo entonces el pueblo? Volvió a Moisés y le dijo: ya hemos pecado por haber hablado contra Jehová, lo hemos hecho, hemos pecado. Estas serpientes ardientes eran terribles porque sus mordidas eran venenosas. Eran terribles. Imagínense entonces la cantidad de personas que fueron víctimas de estos animalitos. ¿Por qué? Por andar en queja continua con el Señor. Si en la actualidad pasara eso en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Cuántos fuéramos entonces mordidos por las serpientes? Porque estamos allí en queja continua, viendo pues las limitaciones que tenemos, y a veces nos quejamos: ay, solamente arroz con frijoles. Oiga, qué bueno que Dios nos concede por lo menos este pan liviano, porque entonces debe ser que es lo que para este tiempo pues necesitamos. Pero no, siempre hay esa condición humana de mirar y quejar y murmurar. ¿Y de dónde podemos nosotros hablar sin que el Señor nos escuche, si el Señor está en todas partes? Y volvieron ellos allí a pedirle a Moisés que intercediera. Ve, ruega a Jehová para que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés, lleno de paciencia y de amor por este pueblo, va y ora a Dios por este pueblo. Y Jehová le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés lo hizo así. Imagínense la prontitud de Moisés de elaborar esta solución, y la puso sobre un asta. Y cuando alguna persona era mordida, entonces al mirar a esa serpiente de bronce, vivía. Y aquí vamos a hacer un paréntesis un poquito amplio, porque recordemos que aquí hay que tomar en consideración: el pueblo le pidió a Moisés: anda, ora para que Jehová quite esta serpiente. Y el Señor no le dio la aprobación de quitar la serpiente. Allí estuvieron las serpientes, pero les dio la solución. Van a ser mordidos, ustedes van a sufrir la mordedura. Pero si ustedes miran a esta serpiente que será levantada, pues no van a morir. Y a veces sucede en nuestras vidas que le pedimos a Dios: Señor, como le pasó al apóstol Pablo: Señor, quita este aguijón, quítalo. 3 veces le pidió. Y el Señor le dijo: no lo voy a quitar. Bástate de esta gracia, la cual he derramado sobre ti. Y el Señor, igual al pueblo, no le quitó a las serpientes. Ellos igualitos sufrieron las mordeduras de cada uno de esos animalitos. Pero al poner los ojos en aquella serpiente, entonces no morían. Sufrían, pero no morían. Y Jesucristo esto lo menciona en el Evangelio de San Juan. Él les dice: miren esto, y por eso les digo, vamos a hacer un breve detallazo en este relato, porque Jesucristo esto que aconteció en el desierto lo recuerda. Como nos decía, también nos recordó la hermana Elizabeth Char, la peña que Moisés Jehová le ordenó a que golpeara,
también representa a nuestro Jesucristo, esa peña de Oreb que está brotando. Dios le dijo a Moisés: golpea la peña una vez y de allí vendrá esa agua que saciará la sed. El Señor representa, podemos ver también que Jesucristo representa esa peña que Dios permitió a través del cumplimiento de la ley golpear esa peña para que nosotros fuéramos saciados del bien de la salvación. Y está fluyendo para todo aquel que tenga esa sed del Dios vivo, esa sed que mitigue, esa sed que el alma tiene en estar en armonía con su Creador. Así como Él se lo dijo a aquella mujer: el agua que yo les daré, esta agua que yo les daré, será para... Mire esa conversación que Él tuvo con la mujer samaritana. Y Él le dice: mire, el agua que yo les daré, esta que yo les voy a dar, no, para siempre no van a tener sed, porque esa agua que yo les daré será para el que la beba una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces podemos decir exactamente, Jesucristo allí estaba simbolizado en la peña de Oreb, allí en esa peña. Y Él también le recuerda en el libro de San Juan eso que aconteció de la serpiente. Les explica que así como Moisés lo mandó, Jehová lo mandó a que hiciera una serpiente y la colocara allí arriba, y todo aquel que mirara esa serpiente no iba a morir. Entonces allí Él se está relacionando que Él es la solución a nuestros pecados. Como dice uno de nuestros signos, ¿verdad? Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. ¿Cuántos nos fuimos mordidos por el pecado? Todos. Pero allí está Cristo levantado en la cruz como la solución a nuestra muerte. Ya nosotros estábamos condenados a muerte. Sin embargo, el Señor recuerda que esa muerte no sería para siempre. Esa muerte sería circunstancial. En el Evangelio, según San Juan, capítulo 3, nos dice así la palabra de Dios. Por eso que queremos recordaros un poquito, porque es de tal importancia esto. Dice así, en el San Juan capítulo 3, del 14 al 15, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y después nos relata ese capítulo universal donde plasma la entrega total del Señor por la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos entregó a su Hijo, a su único, para redención y para salvación de esa condenación. Entonces es bonito es bonito resaltar esto. Óigase, Jehová no escuchó a Moisés porque el pueblo le pidió: quita la serpiente. No lo voy a quitar. Ustedes se han ganado este castigo. Pero entonces el cetro de misericordia del Señor se extiende nuevamente hacia su pueblo y le da la orden a Moisés: ve, construye una serpiente de bronce y la vas a levantar en alto allí en un asta. Van a sufrir las mordeduras, pero no van a morir. Y el Señor le dice así como Moisés levantó esa serpiente, fue levantado Jesucristo del sepulcro. El Señor fue levantado del sepulcro. Y todos los que fijemos nuestra vista en Él,
podemos ser heridos del pecado, pero no muertos, porque el Señor ha prometido redención para los que confían en Él. Entonces, este pasaje que nos revela el libro de Números nos da a entender que a veces le pedimos a Dios que quite una prueba. Señor, y ha sido pues una prueba buscada, como quien dice, bueno, a veces nos actuamos de una manera que no debemos. Y el Señor en su justicia pues nos da el resultado de nuestras malas acciones. Y a veces pedimos, Señor, quítame. No te lo voy a quitar, pero te voy a dar el remedio eficaz para que tú puedas soportar el dolor y no vayas a fallecer. No, tu fe no vaya a morir. Entonces miren lo bonito que la sabiduría de Dios. A veces padecemos de una enfermedad y le pedimos a Dios que nos quite eso, pero ahí está nuestro médico eterno, que, Señor, hágase tu voluntad. Cuando nosotros elevamos a Dios esa oración, así como en el cielo, que se haga en nuestras vidas, y colocamos la mano derecha en el corazón, entonces eso nos compromete a que tenemos que sujetarnos a lo que Dios permite, porque a los que Dios ama, pues todas las cosas le ayudan a bien. Y de esta manera Dios estaba educando a su pueblo. Dios estaba dándole a entender que esas murmuraciones, le traían terribles consecuencias. Y triste y lamentablemente, fíjense desde cuando Moisés elaboró esta serpiente, me imagino la premura que tenía Moisés al ver tanto pueblo morir a causa de estas mordeduras, y él amando al pueblo de Dios, porque hay algo que no hay duda, que Moisés amaba la propiedad de Dios. Edificó y hizo esto y lo colocó en alto, de modo que no ocurriesen más muertes. Fíjense que esta serpiente de bronce, más adelante lo tomaron los israelitas como una adoración. Y no fue sino hasta el reinado de Ezequías que Ezequías destruyó esta serpiente de bronce. Fíjense cómo a veces el Señor buscando en nosotros la solución, pero el pueblo se inclina de una manera que no es. Y entonces esto que se construye, imagínense cuántos años pasaron desde el desierto hasta el reinado de Ezequías, y esa serpiente estaba conservada, pero lamentablemente le hacían culto. Y fue pues Ezequías, un gran rey, bajo la dirección de Dios, que destruyó esta serpiente. Y bueno, pasamos al monte de Or, llegaron a Moab. Entonces allí ellos partieron y acamparon en distintos lugares, y estos acontecimientos que estaban siendo narrados acá, dice la palabra de Dios que esto los escribieron en lo que se conoce como el libro de las batallas de Jehová. No hay mayor detalle de este libro, pero aquí nos hace referencia que era apuntado. El Señor en su orden, en su organización, pues ellos estaban transcribiendo los sucesos durante su peregrinaje. Y entonces allí también nos dice que ellos cantaron. Alzó Israel un cántico y elevaron a Dios este cántico, y después de esta entrega, podemos decir de esta purificación de su proceso, llevaron su alma a la adoración. Entonces ellos emprenden esta batalla contra el rey de Seón. Aunque Israel había enviado embajadores a Seón, porque le había solicitado, al igual que lo había hecho con Edom, le había dicho, mire, vamos a pasar por su tierra, pero no iremos ni por los sembrados, ni por las viñas, ni vamos a beber del agua de los pozos, nada. Solamente vamos a pasar por su territorio. Y Seón no se lo permitió a Israel. ¿Qué hizo entonces? Seón reunió a todo su pueblo y salió a luchar contra Israel en el desierto. Fíjense, ni siquiera Israel pisó su territorio para decir, bueno, ellos nos están invadiendo. No. Sencillamente mandaron embajadores solicitándole que para atravesar su territorio, nada más. Y Seón se sintió amenazado, armó su pueblo y fue a atacar a Israel en el desierto. ¿Y qué pasó?
pues Israel lo hirió a filo de espada, todos los moradores, desde Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque era la frontera de los hijos de Amón, era fuerte. ¿Y qué hizo entonces Israel? Pues tomó todas estas ciudades y habitó Israel en estas ciudades del amorreo que estaba allí en Hesbón y en todas sus aldeas. Fíjense que esto sucedió provocado por el mismo Hesbón, porque ellos sencillamente le habían enviado embajadores para pasar, para seguir avanzando, y no quisieron. Tomaron entonces ellos la decisión de ir a atacar a Israel y perecieron. Así de sencillito, perecieron. ¿Por qué? Porque ellos, si les hubiese sido mejor, miren, mayor ganancia le hubiese sido a este pueblo haber dado paso a los hijos de Israel. No quisieron, entonces Dios usó a Israel y los eliminó a todos a filo de espada. ¿Y qué pasó después? Bueno, ellos llegaron entonces al camino de Basán y salió otro rey contra ellos, Og, el rey de Basán, él y todo su pueblo. ¿Y qué le dijo entonces Jehová a Moisés? Qué lindas palabras, ¿verdad? No le tengan miedo, porque en tu mano los he entregado a él y a todo su pueblo y a su tierra, y harás de él como hiciste de Sehón, rey de los amorreos que habitaba en Hesbón. Y qué lindo saber que Dios te confirme que están atacándote, pero que ya esa guerra está ganada, porque Él lo ha entregado así. Y eso sucede, hermano, cuando estamos subyugados a la voluntad de Dios. Vienen a atacarte, pero no ha comenzado la batalla cuando el Señor te dice, no temas, no te preocupes, porque yo lo he entregado en tu mano. E hicieron así Israel, conforme a Jehová les había ordenado. No le tuvieron miedo, y no quedó de ellos ni uno. Y entonces Israel se apoderó de esas tierras. Lindo cuando nosotros leemos estas partes donde Israel alcanza la victoria, pero el único secreto es estar guiados por Dios. No estar en razonamientos humanos, sino escuchando y obedeciendo la voz de Dios. Eso es la manera. Cuando Dios nos da la oportunidad de cambiar, de tener una vida diferente, de ser eso que Él quiere ser en nosotros, entonces ocurren cosas maravillosas. Por eso muchas veces nos toca pedirle a Dios que nos cambie para podernos sujetar a hacer su voluntad y no razonamientos humanos que tanto daño nos hacen. Qué lindo cuando permitimos que Dios nos cambie, que quite esa costra que impide que nosotros crezcamos ante la presencia de Dios. Y a veces notamos que el pueblo de Dios había momentos de lucidez en que se dejaba guiar por Dios, pero en otras regresaba a la decadencia humana y vuelve a murmurar y a quejarse. Y era una continua lucha que tenían ellos con su humanidad. Pero qué bonito es cuando llegamos a los pies del Señor y reconocemos nuestras flaquezas, nuestras bajezas, y le rendimos a Él diciendo, Señor, cámbiame, ya no quiero ser así. Quiero que tú me uses, pero para Dios usarnos, para ser vasos de honra, tenemos que pasar por ese fuego que purifica y quita toda escoria, de manera que el Señor, al mirar su trabajo, su obra en nosotros, se refleje en nuestras vidas. Entonces es bonito, de verdad, les digo, hay muchas cosas lindas que aprender de la palabra de Dios, y a manera que uno va involucrándose en esto, Dios va moldeando nuestras vidas, nuestro temperamento, nuestra condición. Y yo les digo algo, cuando usted se siente pasando por procesos, dele la gloria a Dios, porque Dios está formando de usted un vaso de honra. Entonces, qué bonito cuando nosotros anhelamos realmente ser cristianos, que Dios se refleje en nuestras vidas, que Dios se sienta a gusto con nuestra forma de vivir.
Y bueno, hermanos, les digo, yo en lo particular, yo disfruto mucho aprender de la palabra de Dios, porque Dios nos revela cada día nos revela cosas diferentes. Él nos da platos diferentes que son alimento para nuestra alma y nos llenamos de fe y nos llenamos de compromiso también, porque no es solamente beneficio, es también compromiso. Nosotros debemos comprometernos con nuestras almas también, ya que Dios nos ha revelado esta gloriosa verdad, no darle la espalda, sino anhelar cada día más, estar caminando bajo sus preceptos, bajo su orden divina, bajo su misericordia. Y bueno, ya vamos a pasar al siguiente capítulo, apenas vamos a entrar al tercero, wow, y ya llevamos 1 hora, esto es... Bueno, vamos entonces ya a escuchar el capítulo que corresponde ahorita al capítulo 22, donde Israel se sigue enfrentando a situaciones difíciles en una sala airosa, pero en otras lamentablemente tropieza. Vamos entonces a escuchar este capítulo 22 de este hermoso libro. Escuchemos. Números capítulo 22. Y movieron los hijos de Israel y asentaron en los campos de Moab, de esta parte del Jordán de Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab temió mucho a causa del pueblo, que era mucho. Y angustióse Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaán, hijo de Beor, a Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la haz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás podré yo herirlo y echarlo de la tierra, que yo sé que el que tú bendijeres será bendito, y el que tú maldijeres será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián, con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaán y le dijeron las palabras de Balac. Y él les dijo: reposad aquí esta noche, y yo os referiré las palabras como Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaán. Y vino Dios a Balaán y díjole: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaán respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a mí diciendo: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto, cubre la haz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizás podré pelear con él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque es bendito. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Y tornó Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y dijéronle: así dice Balac, hijo de Zippor, ruégote que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me dijeres. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Ruégoos por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa que me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam de noche y díjole: si vinieren a llamarte hombres, levántate y ve con ellos, empero harás lo que yo te dijere. Así Balaam se levantó por la mañana y cinchó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y el furor de Dios se encendió, porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, y con él 2 mozos suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová, que estaba en el camino,
con su espada desnuda en su mano, y apartóse el asna del camino, e iba por el campo. Entonces hirió Balaam al asna para hacerla volver al camino. Mas el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared de una parte y pared de otra. Y viendo el asna al ángel de Jehová, pegóse a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a herirla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y púsose en una angostura donde no había camino para apartarse ni a diestra ni a siniestra. Y viendo el asna al ángel de Jehová, echóse debajo de Balaam, y enojóse Balaam y hirió al asna con el palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿Qué te he hecho que me has herido estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, y ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos a Balaam, y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino, y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia e inclinóse sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has herido tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para contrarrestarte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y ya se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado, que no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam: ve con esos hombres, empero la palabra que yo te dijera, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac, y oyendo Balac que Balaam venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que está junto al término de Arnón, que es el cabo de los confines. Balac dijo a Balaam: ¿no envié yo a ti a llamarte? ¿Por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? Y Balaam respondió a Balac: he aquí yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Y fue Balaam con Balac, y vinieron a la ciudad de Jusot. Y Balac hizo matar bueyes y ovejas, y envió a Balaam y a los príncipes que estaban con él. Y el día siguiente Balac tomó a Balaam e hízolo subir a los altos de Baal, y desde allí vio la extremidad del pueblo. ¿Cuántas enseñanzas nos revela Dios con estos capítulos? El capítulo 22, 23 y 24, que nos habla sobre este personaje, Balaam. Y este personaje no solamente se menciona acá en el Antiguo Testamento, porque aún el apóstol Pedro hace mención de él en la segunda epístola del apóstol Pedro, en la segunda epístola, capítulo 2, versículo 15, que dice que han dejado el camino derecho y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y no solamente Pedro habló sobre este personaje, sino Judas, en la epístola de Judas, en el versículo 11, nos hace mención. Se lanzaron en el error de Balaam por recompensa y perecieron en la contradicción de Coré. Qué triste este personaje de estos capítulos, que tienen muchísimo que mostrar, porque Balac era el rey de los moabitas, y al hallar él que este pueblo se estaba acercando a su territorio, sintió temor. ¿Qué había hecho entonces? Agarró para contratar a este hombre que tenía, podemos decir, Balaam tenía bastante influencias en el ámbito religioso, porque olvídense que Balac iba a buscar una persona que no le pudiera resolver la angustia que él sentía con este pueblo. Y entonces Balac se reunió con los ancianos y les envió
a Balaam mensajeros para que se reuniera con él y les dice, mira, yo necesito que tú vengas porque hay un pueblo que ha salido de Egipto y este pueblo cubre la faz de la tierra y está habitando delante de mí, se sentía en amenaza. Ven, yo te pido que tú vengas y maldigas a este pueblo porque este pueblo es más fuerte que yo. Y contando con tu maldición, pues va a ser más fácil vencerlo, porque hemos conocido que al que tú bendices, pues es bendito, y al que tú maldices, pues es maldito. Miren la estrategia entonces que usó este rey. Él no se afocó como el rey de Sehón en ir contra Israel a pelear. Él no cometió el mismo error que cometió el rey de Og, el rey Og, el rey de Basán. No, él no cometió esto. Él indagó buscar aliados, porque recordemos que en esa época se tenía en alta estima los profetas, los adivinos, todo esto, y pues Balaam ejercía cierta autoridad. Y esto que le acontece a Balaam, se allegan los ancianos de Moab, entran y van y le dicen, mira, anda con muchos regalos y vas a ir a hablar con este hombre, con Balaam. Y ellos se allegaron con muchos regalos. Y por eso que es importante considerar cada mandamiento de Dios. Porque en el libro de Éxodo, nosotros lo leímos, nos hace referencia, en el capítulo 23, el versículo 8, nos hace referencia de no aceptar presente, porque el presente corrompe. Miren la sabiduría de Dios. Y este hombre, este profeta, este hombre que era usado por Dios, pues no estimó en alto los consejos de Dios. En Éxodo capítulo 23, versículo 8. Aquí nos dice, no recibas presente, porque presente ciega a los que ven y pervierte las palabras justas. Cuando Balaam se halló con estos ancianos que le traían dádivas en sus manos, él le dijo, bueno, quédense acá, reposen esta noche y yo les voy a dar respuesta según Jehová me hablare. Y los príncipes de Moab pues lo hicieron así, se quedaron con Balaam. Y Dios vino a Balaam, no se revela en la palabra cómo le vino, a través de sueño, a través de alguna experiencia, pero Jehová visita a Balaam y le da una orden, le pregunta, mira, ¿qué varones son estos que están contigo? Y él le dijo, mira, Señor, Dios, este Balac, hijo de Zippor, el rey de Moab, ha enviado a decirme que hay un pueblo que ha salido de Egipto y que cubre la faz de la tierra, y que vaya y se lo maldiga, pues, para que él pueda pelear contra él y poder ganarle. Y Jehová le dijo, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Aquí se le presenta inmediatamente la orden a este hombre, a Balaam. La respuesta contundente de Jehová es, no vayas, no vayas. Pero ya Balaam había puesto los ojos en la recompensa, en los beneficios de ir al lugar donde Balac lo estaba invitando. Y entonces Balaam se levantó en la mañana y le dijo a los príncipes de Balac, mira, váyanse a su tierra porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Miren esta respuesta. En esta respuesta se puede notar lo frágil que es este hombre en cuanto a obedecer íntegramente a la voz de Jehová. Él no le dio un no rotundo, él le dijo, vayan porque es que Jehová no me quiere dejar ir. En él, allí estaba diciendo una grave verdad, él sí quería ir, era Jehová quien no lo dejaba. Allí se puede entonces percibir que él tenía toda la buena voluntad de ir para recibir la recompensa. Pero Jehová no me quiere dejar ir. Ya con esto, entonces él está dejando una puerta abierta para que ellos sigan insistiendo. Y entonces los príncipes pues de Moab se levantaron y llegaron a Balac
Y le dijeron, mira, Balaam no quiso venir con nosotros. Y Balac volvió a enviar ahora más príncipes, más honorables que los otros, y le llegaron entonces a Balaam y le dijeron, mira, no dejes de venir por mí, por favor, asiste, porque de verdad que yo te voy a honrar mucho y voy a darte todo lo que tú me pidas. Ven ahora, miren esto, hermano. En él no hubo una integridad, en Balaam. Por eso lo detalla el apóstol Pedro y en la epístola de Judas, amó la recompensa. En él no estaba la integridad de obedecer a la voz de Jehová. Y entonces, ¿qué hizo? Mire, ¿qué hizo? Bueno, Balaam le respondió y le dijo a los siervos, mire, aunque ustedes me den su casa llena de plata y oro, yo no puedo traspasar la palabra de Jehová para hacer ni las cosas pequeñas ni las grandes, yo no puedo. Pero bueno, vamos a hacer una cosa, porque es muy grande lo que a él se le estaba presentando. Vamos a hacer una cosa, quédense esta noche acá y yo voy a volver a consultar a Jehová a ver qué me dice. Miren esto, hermano, qué terrible situación con este hombre. Y Jehová vuelve a visitar a Balaam en la noche y le dice, ¿para qué vinieron estos hombres? ¿Para qué? Vinieron para llamar de estos hombres. Bueno, levántate. Miren lo que es. Miren lo que hace este hombre. Él le dice, Balaam le dice, esperen a ver, ya que insisten, ¿verdad? Ya que está tan apetitoso lo que me están ofreciendo, déjenme hablar con Jehová a ver qué me dice. Y entonces vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, ¿está bien? Levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Y entonces Balaam, ni corto ni perezoso, dice el refrán, se levantó de mañana, muy de mañana, preparó su asna y se fue con esa cantidad de príncipes que habían llegado de Moab. Pero Dios conoce nuestros corazones, hermano. Dios, miren, a Dios no le podemos ocultar, pero ni nuestros suspiros. ¿Por qué ustedes creen que la ira de Dios se encendió contra Balaam? ¿Por qué? Porque sabía que él iba detrás de la recompensa que le estaba prometiendo Balac. Y por eso el enojo, porque Dios, nosotros no podemos ocultarle nada a Dios. El que obra con integridad, pues Dios lo sabe. Pero en él se había sembrado ese deseo de poseer las riquezas que le iban a entregar. Entonces Dios se enojó con él y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario. Y él iba montado en su asna y con él habían 2 criados suyos. Y el asna vio el ángel, cosa que él no había visto porque su vista no estaba puesto en lo espiritual, sino en lo material. Entonces, ese animalito sí vio la presencia del ángel, pero Balaam, que invocaba a Dios y Dios se le manifestaba, pues no lo había visto, porque él no tenía la vista puesta en lo espiritual. ¿Y qué pasó cuando la asna vio el ángel que estaba allí en el camino con su espada desnuda en su mano? La asna se apartó del camino porque entendió que corría peligro ella y su amo. ¿Y qué hizo este hombre? Pues azotó a aquel animalito. Pero el ángel de Jehová entonces se puso en una senda más estrecha que tenía pared a un lado y pared al otro. Y cuando la asna vio entonces nuevamente el ángel, ella se apegó a la pared y apretó con la pared el pie de Balaam. Y él vino y va y que le da un buen golpe a la pobre animalito. Y el ángel de Jehová pasó más allá. Miren cómo Dios allí presente, enviando el ángel para hacerle despertar a este hombre. Y este hombre no tenía ninguna remota, ni siquiera sentía la presencia de algo del cielo, porque él estaba tan puesto en los ojos y su corazón en el materialismo que no percibió ninguna influencia del ángel de Dios. ¿Y qué pasó entonces? El ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y cuando la asna vio esto, entonces ella se echó debajo de la Balaam allí
Y allí entonces el hombre, después de haberla golpeado 2 veces, se enojó a tal punto que la azotó con un palo. Y Dios en su sabiduría y en su misericordia le permite a este animalito que exprese sus sentimientos. Es el único animal después de la serpiente que narra la Biblia que haya hablado. La serpiente y este animalito, esta asna. Entonces, ¿qué le dijo? Jehová le permitió abrir la boca a la asna para que ella entonces pudiera comunicar, y le dice: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam le respondió al asna: ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera yo una espada en mi mano para que te matara. Y resulta que la espada en la mano la tenía el ángel para matarlo a él. ¡Qué ironías! Y la asna le dijo: yo no soy tu asna, sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿Me he acostumbrado a hacer eso algo así contigo? Y él le respondió: no. Entonces fue solo entonces cuando este hombre, Dios le permitió entender el peligro del cual este animalito lo había librado. Cuando Jehová abrió los ojos de Balaam y vio el ángel que estaba en el camino y que tenía en su mano una espada lista para usarla. Y entonces fue cuando el hombre hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? Yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. ¿Jehová conoce nuestros pensamientos? Sí. Sabía que en él no había un corazón puro, que él iba por el premio o la recompensa. Por eso el Señor entonces le revela esta verdad: el asna me ha visto y se ha apartado delante de mí estas 3 veces, y si no se hubiese apartado ella de mí, yo también te mataría a ti y a ella la dejaría viva. ¿Qué les parece? Después de este acontecimiento maravilloso que Dios le había mostrado a este hombre, aún así persistió en su maldad. ¿Qué hizo entonces Balaam? Bueno, Balaam le dijo al ángel de Jehová: mira, si yo he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, entonces si ahora te parece mejor, yo me volveré. Yo me volveré. ¿Había en él verdad? No. El ángel de Jehová le dijo: mira, anda con estos hombres, pero vas a decir las palabras que yo te diga. Esas palabras son las que tú vas a pronunciar a los príncipes de Balac. Y Balac, oyendo que ya venía Balaam, entonces salió a recibirlo con pompos y platinos y le dice: ven, que quiero enseñarte el oficio para el cual te he llamado. ¿Por qué has venido? Bueno, quiero honrarte, quiero darte lo que tú te mereces. Y Balaam le dice: mira, yo he venido a ti, pero bueno, no podré hablar alguna cosa, sino la palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Ya le está diciendo que no va a poder consentirlo en lo que él está pidiendo. Y él le presentó bueyes y ovejas y le hizo un gran banquete a Balaam. ¿Qué ganó con esto Balac? Muchas cosas, y más adelante pues los capítulos nos van a revelar qué ganó Balac con esto. Por eso, hermanos, de esto podemos sacar muchísimo, porque si Dios desde la primera vez le dice no vaya, pues no insista, no vaya. No, que voy a volverle a pedir al Señor. No, si el Señor no quiere que usted vaya, pues no vaya, no insista, porque entonces usted será tentado y caerá por ambicioso. Su debilidad se dará a conocer. Entonces el final será muy triste. De hecho, el final de este hombre fue muy triste. He leído mensajes del Espíritu Santo donde hace referencia a esto que hizo Balaam, a la doctrina. He leído mensajes del Espíritu Santo que hacen alusión a la doctrina de Balaam. ¿Y cuál es esa doctrina? Esa es la doctrina que con toda la intención busca que se violen los decretos de Dios, las órdenes de Dios, la justicia de Dios y los principios de santidad. ¿Para qué? Para que sirvan de tropiezo
aquellos que quieren vivir en santidad y para que caigan en lazos del diablo. Esa es la doctrina de Balaam. Y he leído varios mensajes del Espíritu de Dios que hace referencia a eso. Este hombre no pronunció maldición porque Jehová le dijo, tú vas a decir lo que yo te diga. Pero más adelante nos vamos a dar cuenta qué sucedió con este hombre y por qué es de suma importancia y nos muestra tanta enseñanza la vida de este profeta que amó la avaricia, amó la recompensa, amó lo que Dios no quiere, amó el premio. Así que vamos entonces a seguir aprendiendo de las enseñanzas que nos dan estos capítulos. Escuchemos entonces el capítulo 23. Números capítulo 23. Y Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares, y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Y Balac hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac, ponte junto a tu holocausto, y yo iré. Quizá Jehová me vendrá al encuentro, y cualquiera cosa que me mostrare, te la noticiaré. Y así se fue solo. Y vino Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo, 7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam, y díjole, vuelve a Balac, y has de hablar así. Y volvió a él, y he aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola, y dijo, de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, etcétera, a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las gentes. ¿Quién contará el polvo de Jacob, o el número de la 4ª parte de Israel? Muera mi persona de la muerte de los rectos, y mi postremiría sea como la suya. Entonces Balac dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? Hete tomado para que maldigas a mis enemigos, y aquí has proferido bendiciones. Y él respondió y dijo, ¿no observaré yo lo que Jehová pusiere en mi boca para decirlo? Dijo Balac, ruégote que vengas conmigo a otro lugar desde el cual lo veas. Su extremidad solamente verás, que no lo verás todo, y desde ahí me lo maldecirás. Y llevólo al campo de Sofín, a la cumbre de Pisga, y edificó 7 altares, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces él dijo a Balac, ponte aquí junto a tu holocausto, y yo iré a encontrar a Dios allí. Y Jehová salió al encuentro de Balaam, y puso palabra en su boca, y díjole, vuelve a Balac, y así has de decir. Y vino a él, y aquí que él estaba junto a su holocausto, y con él los príncipes de Moab. Y díjole Balac, ¿qué ha dicho Jehová? Entonces él tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. He aquí, yo he tomado bendición, y él bendijo, y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios es con él, y júbilo de rey en él. Dios lo ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de unicornio, porque en Jacob no hay agüero, ni adivinación en Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará, y como león se erguirá, no se echará hasta que coma la presa y beba la sangre de los muertos. Entonces Balac dijo a Balaam, ya que no lo maldices, ni tampoco lo bendigas. Y Balaam respondió y dijo a Balac, ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me dijere, aquello tengo de hacer?
Y dijo Balac a Balaam: ruégote que vengas, te llevaré a otro lugar. Por ventura pareciera bien a Dios que desde allí me lo maldigas. Y Balac llevó a Balaam a la cumbre de Peor, que mira hacia Gesimón. Entonces Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares, y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Y Balac hizo como Balaam le dijo, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Podemos notar aquí en este capítulo a Balaam en plenas funciones, cuando le ordena a Balac que le edificara 7 altares y que en ese altar tendría 7 becerros y 7 carneros. Y Balac, muy emocionado, pues hace todo tal cual Balaam le pide, y ofrecieron allí becerro y carnero en cada altar lo hicieron. Y Balaam le dice: mira, yo voy a consultar a Jehová. Y Jehová llegó al encuentro de Balaam y le dijo palabras. Jehová puso palabra en la boca de Balaam y le dijo: vuelve a Balac y le dice así. Y profiere aquellas bendiciones, aquellas palabras que retumbaron en los oídos de Balac y le hace enardecer, preocupar, decir: ¿qué has hecho? Yo te he contratado a ti para que maldigas a mis enemigos y tú vas a proferir bendiciones sobre ellos. Y él le dijo: mire, yo ¿qué voy a hacer? Tengo que cuidar de decir lo que Jehová ponga en mi boca, más nada. Allí le estaba revelando su triste opresión que él tenía. Él quería complacer a Balac, pero Jehová no se lo permitía. Y así se lo dio a entender, así se lo demostró a Balac. Por más que tú estés pidiendo que no puedo, porque es el Señor quien está poniendo palabra en mi boca. Qué triste condición de este profeta que llegó a defraudar su alma por la recompensa que perece, y lo lleva nuevamente en segunda oportunidad y lo lleva a otro lugar, a los campos de Sofín, allí en la cumbre de Pisga, que es el lugar, por cierto, donde Moisés más adelante nos narra la palabra, que es donde el Señor guarda a Moisés cuando lo envía a descansar. Y allí pues vuelve a edificar 7 altares y hace el sacrificio para que Jehová saliera nuevamente al encuentro con Balaam. Y puso Jehová palabra en la boca de Balaam. Allí Balac vuelve a ser testigo de las bendiciones que a través de la boca de Balaam Jehová comunica. Y él, ya preocupado por la segunda oportunidad, le está colocando distintos puntos geográficos para que él pronunciara sobre este pueblo decadencia, para así poderlo vencer. Y entonces, ya preocupado, en la segunda oportunidad le dice: mira, yo te he traído para que tú maldigas al pueblo. Si no lo vas a maldecir, pues tampoco lo bendigas. Y le vuelve a decir Balaam aquí: mira, yo no te he dicho que lo que me diga Jehová que diga, eso es lo que tengo que hacer. Por más que yo quisiera, en pocas palabras, por más que yo quisiera complacer de Jehová, no me deja. No estaba de su voluntad. Balaam aquí no estaba reconociendo al pueblo de Israel como propiedad de Jehová y honrar a Jehová a través de un genuino corazón y un servicio. Estaba corrompido Balaam. Va la tercera vez entonces Balac y lo coloca en otro punto geográfico. Esta vez lo coloca en la cumbre de Peor, en donde mira hacia el desierto. Y allí entonces vuelve a ofrecer el sacrificio. Y escuchamos entonces, porque esto continúa en el capítulo 24, ¿qué sucede? Vamos a escuchar entonces en el capítulo 24, y aquí en este capítulo 23 revela una gran verdad, porque estas palabras que Balaam pronunció no eran palabras de él. Era Jehová que había puesto estas palabras en su boca. Y entonces él le dice una gran verdad que está escrito en el versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él habló y no lo ejecutará. Y estas palabras que dijo Balaam, que Jehová puso en su boca, las recuerda más adelante el profeta Samuel.
Es una gran realidad y es una promesa que nos debe afianzar en la palabra de Dios. Si Dios lo dice, Él lo cumple, porque no es hombre para que mienta. Dios no sabe, no puede mentir, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Sus promesas son fieles y son eternas, y Él y su palabra son inseparables. Bueno, vamos entonces ya a dar lectura al 24, que es la tercera oportunidad en que Balac procura hallar que Balaam maldiga al pueblo de Israel, pero en la tercera oportunidad el Señor confirma que ese pueblo es bendecido. Escuchemos. Números capítulo 24. Y como vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue, como la primera y segunda vez, a encuentro de Agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto, y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que vio los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, mas abierto los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como linaloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y su simiente será en muchas aguas, y ensalzarse a su rey, más que Agag, y su reino será ensalzado. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de unicornio, comerá a la gente sus enemigas, y desmenuzará sus huesos, y asaeteará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león, y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren, y malditos los que te maldijeren. Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus palmas le dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado, y aquí los has resueltamente bendecido ya 3 veces. Húyete, por tanto, ahora a tu lugar, y yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Y Balaam le respondió, ¿no le declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo, si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala, ni de mi arbitrio, mas lo que Jehová hablare, ese diré yo? Y aquí yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postrimeros días. Y tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, mas abierto los ojos. Verélo, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y levantaráse cetro de Israel y herirá los cantones de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Y será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente, y el de Jacob se enseñoreará y destruirá de la ciudad lo que quedare. Y viendo a Amalec, tomó su parábola y dijo, Amalec, cabeza de gentes, mas su postrimería perecerá para siempre. Y viendo al Cineo, tomó su parábola y dijo, fuerte es tu habitación, pon en la peña tu nido, que el Cineo será echado cuando Asur te llevará cautivo. Todavía tomó su parábola y dijo, ay, ¿quién vivirá cuando hiciere Dios estas cosas? Y vendrán navíos de la costa de Sitín, y afligirán a Asur, afligirán también a Eber, mas él también perecerá para siempre. Entonces se levantó Balaam y se fue, y volvióse a su lugar, y también Balac se fue por su camino. Qué triste es la condición de este profeta, que por más que trató de complacer a aquel quien lo había contratado, pues no pudo complacerlo al 100%, porque el Señor, conociendo su corazón y su intención, pues le puso palabra en su boca para que él le recordara a este rey las bendiciones que Jehová había puesto sobre Israel.
Y aquí entonces, en este capítulo 24, nos sigue relatando de lo que Jehová había ubicado palabras en la boca de Balaam. Y miren que es bastante notorio este profeta Balaam, porque les recuerdo, lo menciona el apóstol Pedro, lo menciona Judas en la epístola, y también Apocalipsis lo menciona, recordando la doctrina de Balaam, lo que se conoce como la doctrina de Balaam en Apocalipsis 2:14, hace referencia que allí en esa iglesia tenían aquellos de la doctrina de Balaam, y entonces esa doctrina, ¿qué hacía? Pues poner en estorbo trampas para aquellos que quieren ser santos y que caigan y que peguen, que erren, porque tú tienes allí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer adulterio. Y eso se lo dijo el Espíritu, eso se lo dijeron a la iglesia en Apocalipsis, a la iglesia de Pérgamo. Entonces, hermanos, eso es para que veamos el impacto de este personaje. Aún en el Apocalipsis menciona la terrible situación de este hombre. Él hizo ponerle a este hombre, Balac, las herramientas para hacer claudicar a Israel. Y en los capítulos siguientes los vamos a ver. Aquí entonces, por más que él quiso complacer a Balac, rey moabita, no pudo, porque nos dice en el versículo 2 del capítulo 24 que el Espíritu de Dios vino sobre él. Y usted dirá, bueno, pero si ese hombre estaba mal espiritualmente, el Señor lo usa así. Así es el Señor. El Señor lo usa para determinado fin. Aun cuando él estaba podrido, pues el Señor lo usa para corroborar la grandeza del poder de Dios y que Dios protege a su pueblo aun de los enemigos que se confabulan para hacer caer a sus hijos, para pronunciar maldición. Y Dios entonces usa a este hombre para recordarle a este rey lo que representaba Israel. En pocas palabras, ustedes no tienen oportunidad de vencer a los israelitas porque es pueblo bendecido. Y él les hace entonces la acotación en el versículo 8, Dios lo sacó de Egipto y tiene fuerza como de un unicornio y va a devorar a las naciones enemigas y va a desmenuzarlos. Entonces, ya con esto, Jehová estaba condicionando el corazón de Balac, que ellos serían devorados, que ellos no tendrían ninguna esperanza, porque Israel había sido galardonado con las promesas dadas a sus padres. Entonces, de esta manera, el Señor le da claramente a este pueblo la situación de Israel. Y recordemos que los moabitas eran descendientes de Lot, hijos de sus hijas, que recordamos que cuando estábamos leyendo eso nos damos cuenta que cuando uno obra de acuerdo al razonamiento humano, los resultados son nefastos. Y esas chicas pues no actuaron de acuerdo a la voluntad de Dios. Y aquí están los descendientes, los moabitas, que cuánto sufrimiento y cuánta prueba y cuánta cosa sucedieron con los hijos de Israel y esta gente. Demasiado, hasta que Dios entonces va alineándolos y va depurando la tierra de estos moradores que hacían tanto pecado. Entonces, después que él pronunció ya la cuarta profecía, lleno del Espíritu de Dios, entonces ya él se levanta y se va y volvió a su lugar. Y no se vuelve a saber de él. Sí, más adelante vamos a seguir viendo lo que él hace y cómo muere, porque este hombre, Balaam, muere a filo de espada por mano de Josué. Este hombre muere porque realmente era o fue un profeta que amó más la avaricia. Así que bueno, Dios nos permite entonces, vuelvo y les digo, hay mucho que aprender, mucho que corregir y mucho que desear siempre hacer la voluntad de Dios. Y Dios le da la
clara información de que no vaya, no insista, quédese tranquilito. Obedecer es mejor que sacrificio.